¿Cómo están? Bueno, pues el pastor ayer me habló. Yo tampoco iba a venir porque tenemos a la Isabela enfermita. Gracias a Dios nos la dieron de alta. Amén. Y hermanos, yo estoy sumamente gozoso y contento porque rápidamente les cuento un testimonio. Hace 15 días Isabela, la tremendilla que no se para y está en paz en el culto, siempre anda de arriba y para abajo, se enfermó y le salió, tenía unas bacterias en el estómago y estuvo como una semana tomando unos medicamentos para que pues sí, esas bacterias pueden salir los niños, amén, para que esas bacterias pues se murieran dentro de su estómago. Y el martes empezó con una tos, pero no era una tos, pues no era muy constante. Pero en cuestión de horas, Isabela ya la teníamos internada con oxígeno, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios me guardó a mi hija. Dios me la dio, amén, hermanos. Cuando ella nació, ella nos habían dicho que iba a ser, que era un embarazo ectópico y tenían que hacerle un legrado. Pero cuando fuimos a lo del que le hicieran un ultrasonido con ondas sonoras, el doctor encontró la fecundación. Y yo creo que fue en ese momento, porque dice que él ya había dado su veredicto. Yo estaba ahí cuando él dijo, no, sí es un embarazo ectópico. Pero dice que él volteó a ver una cruz que tenía enfrente de él. Y luego dice que algo le decía que siguiera buscando y lo encontró, 1 milímetro. Yo sabía que Dios me había dado a Isabela y el martes el miércoles en cuestión de horas ya estaba en el hospital Hidalgo con oxígeno, primeros auxilios. Ya andaba, pobrecita, traía la oxigenación como a 83. Estaba muy mal, no podía respirar. Y gracias a Dios su evolución fue rápido, porque eso es de máximo 2 semanas, 15 días estar internado, 22 días y salió en 3 días, amén. Y para la gloria de Dios, Dios me habló muy fuerte. Dios trató conmigo de una manera muy personal. Y hermanos, cuando pues la hora buena de pagar, ¿verdad? Yo ya me había más o menos hecho cuentas cuánto más o menos íbamos a pagar. Ya con todo lo del INSABI y todo, dije, nada, yo creo que vamos a pagar de unos 6 a 8 mil pesos, máximo 10, porque no es vara, la hospitalización no es nada barato. Gracias a Dios no nos cobraron ni un 5. Ni un 5, la cuenta era de 25 mil pesos, hermanos. Y gracias a Dios no pagamos ni un 5, yo le doy gracias a Dios por eso, amén. Y esto es para que, hermanos, crezcamos en fe, amén. Las enfermedades han acechado a mi casa, a mis hijas, a mi persona, y Dios quiere tratar algo conmigo y lo está haciendo, hermanos, y hay que ser sensibles, amén. En esta hora, hermanos, el pastor está un poco enfermo, ¿no? Estaba muy malo de la garganta en estos días, pero mi mamá me dijo que le dolían sus huesos, que se sentía muy débil, y le dije, pues a ver si no tiene dengue, ¿verdad? Porque es uno de los efectos, pero dice que no, porque tiene tos. No sé, dice, necesita ir a un doctor, pero vamos a orar por él, amén. En esta tarde los invito a que se pongan de pie, hermanos, por favor, y abramos nuestra Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Este mensaje yo ya lo había tocado un miércoles, pero habíamos poquitas personas, y yo le decía al Señor, ¿qué quieres predicar? Y el Señor me llevaba a Timoteo. Pero también sentía este impulso de predicar este mensaje, porque es importante lo que dice aquí, amén. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4, amén. Lo voy a leer yo y usted me sigue con su vista. ¿Ya lo tiene? La palabra de Dios dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con el Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo,
descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra que va a ser compartida en esta hermosa tarde. Señor, que seas tú obrando, Señor, en mi vida, en la vida de cada uno de los oyentes, en la vida de cada uno de nuestros hermanos en esta tarde. Que tu Espíritu Santo descienda de una manera especial en esta hermosa tarde, Señor. Queremos, Señor, ser llenos de tu presencia. Queremos ser confrontados con tu palabra. Señor, queremos ser guiados por tu palabra. Queremos ser, Señor, dirigidos e instruidos por tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos. Señor, si alguien viene enfermo, sánale, Señor. Si alguien viene triste, Señor, trae consuelo. Si alguien, Señor, trae alguna duda, alguna necesidad, resuelve, Señor, su vida, sus necesidades, suple sus necesidades, y que el fuego y la presencia de tu Espíritu Santo desciendan a esta iglesia en esta hora con tu poder. Te damos honra y te damos gloria en el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Hermano James, ¿puedes traerme mi agua, por favor? Gracias. Hermanos, si vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar del libro de Hechos de los Apóstoles. Y muchos teólogos han caído en cuenta que haciendo un exégesis, un estudio profundo del libro de los Hechos, dicen que habría de llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que obraba a través de los apóstoles por medio de la iglesia. Amén. Vemos un desarrollo de la iglesia desde Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo se derramó ahí, hasta Hechos capítulo 28, donde Pablo está en Roma. Vemos un desarrollo de la iglesia, hermanos, donde los apóstoles tenían autoridad de ungir a diáconos, de ungir a ancianos, de ungir a presbíteros, de ungir a pastores, de ungir a hombres preparados y calificados para la obra del Señor. Vemos en este desarrollo cómo el Espíritu Santo era quien obraba a través de los apóstoles, la predicación del evangelio en el nombre de Jesucristo, y que por el nombre de Jesucristo las personas eran salvas, otras eran bautizadas en agua, otras eran bautizadas en el Espíritu Santo. Hermanos, Hechos nos habla del desarrollo, el crecimiento y la visión de la iglesia primitiva. Ellos no perdieron la visión. Ellos eran dirigidos por una persona que es mayor a todos los que estamos aquí, que era mayor que todos los discípulos, que era mayor que todos los apóstoles, y era una iglesia que era dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Hoy nosotros somos parte de un concilio nacional de las asambleas de Dios y somos hermanos dirigidos. Tenemos presidentes de sección, tenemos un presbítero, tenemos un hermano superintendente y tenemos un superintendente adjunto, y podemos nombrar, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en la iglesia primitiva, el gobierno eclesial. Amén. Hermanos, pero estamos hablando de un desarrollo totalmente de la iglesia diferente, porque era el Espíritu Santo quien enviaba y quien hablaba. Amén. Hermanos, quiero hacer un paréntesis y decir que no estamos en tiempos de la iglesia apostólica. Amén. No estamos en tiempos de la iglesia apostólica. Estamos en tiempos de la iglesia de la gracia de Jesús. Porque los apóstoles tenían el poder, amén, para cuestionar, para organizar, para ungir a algunos ministros. Ahora es la iglesia quien decide, amén, a través del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, podemos ver que en Hechos capítulo 2, la iglesia comienza con la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hermanos,
de Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 12, la iglesia central era Jerusalén. En la figura principal, hasta llegar a Hechos capítulo 13, era Pedro. Pero de repente la historia da una vuelta de 180 grados. Aparece una iglesia que está en Asia llamada Antioquía. Hermanos, en esta tarde yo los quiero llevar a que conozcamos las características de una iglesia poderosa. Amén. ¿Cuántos quieren conocer las características de una iglesia poderosa? Amén. Hermanos, en esta tarde quiero llevarlos a conocer las características de una iglesia poderosa. Hermanos, y vemos que en los primeros capítulos del capítulo 1 al capítulo 13, Pedro y la iglesia de Jerusalén era la iglesia que era el epicentro el movimiento de la iglesia. Pero hermanos, en Jerusalén no pasaba nada. En Jerusalén no era enviado nadie. Pedro no envió a un misionero. Dice que se le apareció el Señor, ¿verdad? Que era como la hora tercera y estaba orando, y que se le apareció un lienzo y que le dice: mata y come. Señor, pero estos animales son inmundos. Dice que ¿por qué llamas inmundo a lo que yo he creado? Amén. No hay, hermanos, de Hechos capítulo 1 al capítulo 13 una orden o una iglesia misionera. Hermanos, el fuego en la iglesia de Jerusalén se había terminado. Ellos dice que se reunían en el templo. Ellos querían estar atados a su cultura y a sus raíces culturales judías. Hermanos, pero nosotros podemos observar, hermanos, que al llegar a Hechos capítulo 8, una persona llamada Saulo de Tarso comienza a perseguir a la iglesia y comienza a pedir cartas para recoger a todos los cristianos, llevarlos a Jerusalén y ahí que sean juzgados. En Hechos capítulo 6 y en Hechos capítulo 7 vemos la muerte de Esteban, y cómo esta muerte de Esteban hace que los cristianos vayan saliendo de Jerusalén. Pero a mí, hermanos, se me hace algo muy, hermanos, extraño, que en Hechos capítulo 1 versículo 8 el Señor Jesucristo les dice que deberían de predicar el evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el espíritu de los hermanos de Jerusalén quería quedarse ahí en medio de esas murallas poderosas. Y no es sino a través de un hombre llamado Saulo que desata una persecución, que da el visto bueno de una muerte de un hermanos diácono llamado Esteban. Dice que Esteban predicaba poderosamente y aún los sacerdotes obedecían a lo que él predicaba. Hermanos, pero todo eso era dentro de Jerusalén. No había un movimiento misionero, no había un movimiento evangelístico. Hermanos, ellos querían seguir sentados en las bancas de Jerusalén, mientras que la dispersión de Jerusalén por causa de Pablo llega a Samaria, y luego de ahí aparece una iglesia en Antioquía establecida. Una iglesia establecida. Aquí podemos ver que Lucas dice que en esa iglesia había profetas y maestros, y nombra a ciertas personas. Amén. Hermanos, Antioquía, Dios ve la dureza de Jerusalén y de su no capacidad de salir fuera de Jerusalén, e impulsa a la iglesia de Antioquía. Hermanos, Antioquía es la primera iglesia con gentiles y judíos. Algo que para los judíos no podía ser,
Algo ni que para Pablo ni los demás Pedro y para los demás apóstoles podría hacer en Antioquía, en Asia. Ya había una iglesia de gentiles y judíos que buscaban la presencia del Señor. Amén. En Antioquía es la primera vez. ¿Usted sabe por qué nos dicen cristianos? ¿No? Porque los de Antioquía nos pusieron cristianos y lo hacían de una manera despectiva y burlesca. Amén. Nosotros nos llamábamos los del camino. A los cristianos se les llamaba los del camino, pero en Antioquía se llama por primera vez cristianos a los cristianos. O sea que en Antioquía estaba pasando algo, hermanos. Y la primera, hermanos, característica de una iglesia poderosa es que esta iglesia de Antioquía ministraba al Señor. En Hechos capítulo 13 versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Amén. Ministraban estos al Señor. Una iglesia poderosa es una iglesia que ministra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se levantó hoy en la mañana y se bañó y se preparó para venir al culto y agarró su Biblia, usted venía a ministrar al Señor. Amén. Hermanos, la iglesia de Antioquía era una iglesia que ministra al Señor. Esta palabra en griego aparece en Hechos 13:2. Ministrando al Señor en griego quiere decir liturgeo, que significa servidor público. Liturgia, nosotros hacemos un servicio, hermanos, al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vienen a servir al Señor? Dice que estos servían al Señor, que de ahí parece a nosotros como la palabra liturgia. Amén. Y nosotros tenemos una liturgia. Amén. Hermanos, Lucas menciona que hay algunas personas de suma importancia en esta lista mencionadas que aparecen en Hechos 13, capítulo 1. En el Nuevo Testamento, este versículo describe a varios profetas y maestros. O sea que era una iglesia establecida y era una iglesia, hermanos, sólida, porque había profetas y maestros que estaban en la iglesia de Antioquía. Una comunidad cristiana muy importante en los primeros tiempos del cristianismo. Hermanos, si nosotros hablamos de avivamiento, tenemos que hablar de la iglesia de Antioquía. Hermanos, Antioquía era la primera iglesia que experimentó un avivamiento de gentiles y judíos fuera de Jerusalén. Y aquí se nombran, hermanos, personas importantes. Bernabé, judío levita de Chipre, muchos dicen que era un sacerdote, uno de los primeros líderes de la iglesia. Fue compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Era conocido por su carácter generoso y su papel mediador en momentos claves de la iglesia primitiva. Simón, llamado Níger. Su apodo Níger significa negro en latín, lo que sugiere que probablemente era de piel oscura, tal vez africano. No sabemos mucho más sobre él, pero se consideró un líder en Antioquía. Y hermanos, Simón, llamado Níger, era aquel que cargó la cruz de Cristo. O sea que en la iglesia de Antioquía no había buenas personas en su pasado. Fíjense, Lucio de Cirene. Cirene estaba al norte de África, actual Libia. Lucio probablemente era uno de los fundadores de Antioquía. Algunos creen que podría ser el mismo Lucio mencionado en Romanos 16:21. Manaén se dice que se había criado junto con Herodes el tetrarca, lo que significa que creció en la corte o fue compañero de crianza del mismo Herodes Antipas, el que ordenó la muerte de Juan el Bautista. Hermanos, en la iglesia de Antioquía no había personas con un testimonio pasado bueno.
Esto sugiere que Manaén tenía una posición social elevada y que se convirtió en cristiano. Y podemos encontrar a Saulo, mejor conocido como Pablo, pues fue perseguidor de cristianos, pero tuvo una conversión dramática camino a Damasco. Luego se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes y autor de muchas cartas del Nuevo Testamento. Hermanos, este tipo de creyentes no cabía en una iglesia que estaba en Jerusalén. Este tipo de cristianos no cabía en una iglesia que estaba en Jerusalén. Pero el cambio de la historia no lo podemos encontrar, hermanos, en Hechos capítulo 13, porque dice que estas personas eran parte de la iglesia que estaba en Antioquía. Esto se trata, hermanos, de que el poder de Dios es salvación, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No hay una brecha racial. Cristo rompió con esa brecha racial. Mientras que en Jerusalén esperaban la grandeza y la gloria de Israel, en Antioquía había un avivamiento tremendo donde las personas eran cambiadas, transformadas, ministradas en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que ellos ministraban al Señor. Hermanos, ministrar al Señor es adorarlo. Ministrar al Señor es adorar al Señor. En Juan capítulo 4 versículo 23, si usted me quiere acompañar con su Biblia, dice el Señor: y estaba platicando con una mujer, hermano, samaritana. ¿Para qué el Señor platicaba con una mujer samaritana? Y luego la mujer salió a sacar agua a horas, más bien a deshoras que la gente o la comunidad sacaba agua del pozo. Y el Señor tiene una charla con ella. Y el Señor le dice: tú tienes 5 maridos y con el que vives no es tu marido. Y le dice: bien, pues tú me parece que eres profeta. Y la mujer le dice: pues ustedes dicen que hay que adorar allá en el templo, y nuestros padres dicen que deberíamos de adorar en este monte. Hermanos, la barrera, hermanos, geográfica de la adoración al Señor fue quebrantada. Ya no hay un templo. El templo fue derribado en el año 70 por Tito. Amén. Dice que se llevaron todo el oro y sacaron todos los utensilios del templo y se los llevaron. Y lo más sorprendente es que ningún cristiano perdió la vida cuando el templo fue derrumbado. Hermanos, el templo, el monte, ya no hay un lugar, ya no hay una sede, ya no hay más ese tipo de lugares geográficos donde se debería de adorar al Señor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, para tener una iglesia poderosa es necesario adorar a Dios. Ya no existe un templo, ya no existe un monte, ya no existe un sumo sacerdote. Dice que Él es el sumo sacerdote perfecto, conforme, hermanos, al linaje, hermanos, de el sacerdote Melquisedec, que Él es, hermanos, el perfecto sumo sacerdote, que ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Y ahora podemos entrar hasta el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Hermanos, si usted quiere experimentar una iglesia poderosa, necesita adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Necesita adorar
al Señor. Esta era una iglesia que oraba, esta era una iglesia que adoraba al Señor, que cantaba cantos, que cantaba salmos, cánticos, himnos. Hermanos, adorar al Señor tiene mucho que ver con una actitud, tiene que ver mucho con una postración de humillación. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, desgraciadamente en el siglo que estamos viviendo hoy es más importante tener un grupo de alabanza, tener a un buen grupo de jóvenes dirigiendo la alabanza y que se vea muy genial, con pantallas muy grandes. Hermanos, pero eso no es la adoración. Eso se llama show. Eso se llama apantallar gente. Eso se llama emocionar gente. Adorar al Señor es un estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Es un estilo de vida. Hermanos, hoy ese tipo de iglesias se están llevando, hermanos, al evangelicalismo, solo a vivir una vida experiencial, emocional, arrebatando de sus manos, hermanos, la densidad del evangelio. Lo superficial, hermanos, está siendo más atractivo que lo real. Lo real es el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si nosotros queremos tener una iglesia poderosa, debemos adorar al Señor. Ministrar al Señor es adorarlo en espíritu y en verdad. Y la palabra, hermanos, dice otra versión, adorar al Padre como se debe en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo a los romanos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, el Espíritu Santo es la parte central de una iglesia poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, también ministrar al Señor es viviendo una vida de oración. El apóstol Pablo le dice a la carta de los tesalonicenses: orad sin cesar. Los tesalonicenses tenían ahí unas cuestiones escatológicas. Por ahí se había infiltrado una falsa doctrina de que, hermanos, de que la resurrección de los muertos ya había sido dada. Pero el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, hermanos, y les aclara parte de las cuestiones finales. Pero una de las características que distingue a la carta de Tesalonicenses es que una iglesia debe de orar. Pablo no le está escribiendo a un pastor como a Timoteo, ni como a hermanos, ni como a Tito. No le está escribiendo una carta a un pastor en personal. Pablo le está escribiendo a una iglesia y le dicen: deben de orar sin cesar. Hermanos, orar no es pasar 6 horas de rodillas. Va a escurrir aceite cuando se levante. Orar es estar meditando en las cosas del Señor. Hermanos, una oración se hace efectiva en el corazón. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos dicen amén? Yo no digo que no debe doblar sus rodillas y tener su comunión con el Señor, pero hermanos, una persona que se la pasa orando aquí, en la mente, en el corazón. Los ataques son muchos. A veces en el trabajo no hay tiempo de inclinar nuestras rodillas, hermanos, pero tenemos una mente, hermanos, que Dios nos dio una mente, nos dio una conciencia para poder, hermanos, comunicarnos con el Señor desde ahí. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, orad sin cesar es, hermanos, una característica para poder, hermanos, estar, hermanos, en una base poderosa. Orad sin cesar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, una iglesia que ora es una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que predica el evangelio es una iglesia que se mantiene sana. Que a pesar de que vengan, hermanos, los ataques, esa iglesia se permanece firme. Hermanos, debemos de orar. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la oración se hace eficaz por medio del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8:26.
Si me gusta acompañar, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ore, viva una vida de oración. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hoy las iglesias, un 70% de las iglesias han quitado sus servicios de oración. Los han quitado, hermanos, y hermanos, después de la pandemia los servicios de oración en las iglesias ya no existen. Pero hermanos, en los años 70, en los años 80, todavía en la década de los 90, la oración era parte eficaz de la iglesia. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, una vez mi prima Sandrita me cambió, y no me acuerdo muy bien porque se me subió una cucaracha, y nos venimos como a las 8 de la noche a una velada de oración aquí en Dios es Amor. La batería estaba allá. Hermanos, yo estaba emocionado con la batería. Todavía yo sigo emocionado con la batería. Eso no me cambia. Y yo me acuerdo que me levanté y yo vi a Ramiro en la batería y me puse a un lado de Ramiro. Y yo me acuerdo que en esa velada todos estábamos. Y me acuerdo muy bien que dijeron que después de la velada habían hecho caldo de res. Eso le estoy hablando hace como de unos 27 años. 27 años. Y hermanos, fue algo tan tremendo. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo estaba niño, en los cultos de oración en San Pancho estaba la tarima y luego estaba la puertita para el baño, y luego por ahí subíamos los músicos, y cada, hermanos, culto de oración, este pequeño niño oraba y se entregaba a los pies de Jesús. En la oración pasaban cosas poderosas. Hermanos, hace unos días compartí una imagen del reverendo, se llama, no recuerdo bien su nombre. Escribió un libro que se llama ¿Por qué la iglesia no es avivada? Y hermanos, él dice que la iglesia va a llegar a tal grado de frialdad que cuando el Espíritu Santo se mueva será raro. Hermanos, hoy nos estamos acostumbrando a que cuando una persona habla lenguas, que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, nos hacemos de la vista sorda, de la vista gorda, de los ojos sordos, de los oídos sordos. Y hermanos, no podemos ver que la presencia de Dios está en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, este gozo debe, hermanos, a nosotros, hermanos, ser impartido por medio de ellos. Pero nos estamos acostumbrando a que la presencia de Dios descienda y nosotros ser fríos y tibios, hermanos, y menospreciar el mover de la presencia de Dios. Pero déjame decirte que en Antioquía ellos vivían bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. El Señor le dio, hermanos, en Levítico al pueblo de Israel una promesa. Dice: y estaré, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y habitaré en medio de ustedes. Tiempo futuro. Ese tiempo se ha cumplido porque Jesús habita en medio de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, pero la oración, hermanos, hace el corazón más sensible a las cosas del Señor. Hace al corazón, hermanos, más, hermanos, sensible a las cosas del Señor. Debemos orar, hermanos. En la oración también se revela el propósito de Dios. En la oración también se revela el propósito de Dios. Y estamos, hermanos, en Hechos del Espíritu Santo. Y aquí dice en Hechos capítulo 2 que estaban ministrando al Señor y ayunando.
Hermanos, ministrar al Señor es adorarlo y es orar al Señor. Cuando una persona ora al Señor, hermanos, revela el propósito de Dios. A veces no encontramos rumbo. Hermanos, yo le preguntaba al Señor en estos días por qué las enfermedades no paraban en mi casa y en mi familia y con mis hijas. Hermanos, y yo me sinceré con el Señor y le dije: Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón. ¿Qué quieres de mí? Hermanos, cuando hay una vida de oración, el Señor revela su propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Él revela su propósito en su vida. Hermanos, ministrar al Señor también es tener una vida de ayuno. El ayuno te sensibiliza y te ayuda a sujetar la carne. Hermanos, el ayuno te ayuda, hermanos, a estar más sensible a las cosas del Señor. Sujetar la carne, sujetar nuestra mente, sujetar nuestras emociones y nuestras decisiones para que el Señor comience a hacer la obra en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros somos seres tripartitas: espíritu, alma y cuerpo. Hay algunos que creen que solamente son espíritu y cuerpo, que el espíritu y el alma son una cosa. Yo no estoy en contra de ellos. Ellos hacen así su exégesis, pero yo encuentro en la Biblia que somos espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, que el alma y las emociones y hermano al alma y a la carne les damos rienda suelta. El apóstol Pablo dice que está sujeto a la ley de su carne, que él no puede quitarse la carne, él no puede arrancarse la carne. Pero él decía que se azotaba. Él decía que él azotaba su carne, y no habla como un monje que se la pasa azotándose. Habla de una vida entregada al Señor, una vida de ayuno y oración. Hermanos, el ayuno y la oración era una vida, hermanos, muy común para los judíos. De hecho, el Señor Jesús reprende a los judíos porque dejaban todas sus caras demacradas por su ayuno, y ellos presumían que estaban ayunando. El Señor Jesús les dijo que cuando ayunaran no hagan eso, sino que se lavaran su cara y no anduvieran presumiendo que eran unos hermanos que ayunaban. Hermanos, una vida de ayuno te va a hacer más sensible a las cosas del Señor. Aunque no hay ninguna instrucción apostólica de vivir una vida de ayuno, hermanos, en la Biblia podemos encontrar que el ayuno es parte fundamental en la vida del creyente. ¿Sabes por qué? Porque es parte de la santificación de la vida del creyente. Hermanos, sujetar la carne es lo más difícil que podemos tener. Pablo, hermanos, en Romanos expone a su Pablo del pasado y a su Pablo presente, y dice que es una guerra. Es una guerra entre la carne y el espíritu. Y nosotros, hermanos, muchas veces queremos darle rienda suelta a nuestra carne y a nuestras emociones, hermanos. Pero nosotros no fuimos diseñados, a pesar de que estamos bajo esta ley de la carne. Hermanos, debemos de buscar al Señor a través del ayuno. Hay que sujetar la carne. Hoy nos gusta ver el Facebook, ¿verdad? El scroll que le dicen, y pasamos muchos videos. Hermanos, hoy yo le voy a dar un testimonio personal. Las redes sociales, el teléfono, no quiero sonar muy conspiranoico, pero hermanos, si usted está pasando en un momento difícil, saque su teléfono, a ver si no se le olvida. ¿Sí o no? Si usted está pasando por momentos críticos, saque su teléfono y póngase a ver el Facebook, y se le olvida rápido. El Señor me decía: guarda tu teléfono, interioriza, pasa tiempo ahí conmigo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque, hermanos, hoy, hermanos, le atribuimos tanto a la comida. En estos tiempos no tenían, hermanos, teléfonos, pero hoy pasamos demasiado tiempo en los teléfonos, que descuidamos a nuestras hijas, que descuidamos a nuestros hijos, hermanos, que descuidamos nuestro tiempo de oración.
Hermanos, eso no me pasa a mí, eso le pasa a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, sujetemos nuestra carne. Y si usted no tiene problemas con la comida, pero tiene problemas con el teléfono, ayune teléfono, ayune coca, ¿verdad? Ayune, hermanos, la televisión, ayune Netflix. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo quiere hablarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede darle una ofrenda de palmas al Señor en esta hermosa mañana? Hermanos, también ministrar al Señor es, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Dice que estos estaban orando y ayunando, y dijo el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia de Antioquía era una iglesia, hermanos, que el Espíritu Santo se movía. Era una iglesia donde el Espíritu Santo se movía y hablaba, donde el Espíritu Santo daba dirección, donde el Espíritu Santo ordenaba. Pero si usted no ministra al Señor, olvídese de que el Espíritu Santo pueda hablarle a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no ministra al Señor, olvídese de que el Espíritu Santo ministre su iglesia. Hermanos, debemos tener una buena actitud al adorar al Señor, porque es a través, hermanos, de la administración a la presencia de Dios que el Espíritu Santo desciende y fluye a través de cada uno de los que estamos aquí, y comienza a bautizar, y comienza a sanar, y comienza a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Comienza a transformar, comienza a traer, hermanos, a los pies de Cristo a las personas. Antes, cuando el culto estaba poderoso, las personas venían al culto y se eran transformadas en ese mismo instante. Hoy hemos descuidado ministrar al Señor. Hermanos, Pablo era, hermanos, muy estricto en su vida religiosa. Él, es más, él lo dice, que él no tenía mala intención de matar a los cristianos, porque él pensaba que iba a servir a Dios. Él se tomaba en serio su vida religiosa. Hermanos, hoy tener una vida cristiana la vemos solamente como un compromiso más del domingo. Esto trasciende más allá, hermanos. Esto va más allá. Esto es que cuando ministramos al Señor, el Espíritu Santo se hace presente en medio de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos y les decía que si un hermano ha pecado contra ti, ve y perdónale, y si no te perdona, ve con dos hermanos, y si no, llévalo a la congregación, y si en la congregación no acepta la disciplina, tenlo por gentil y publicano. Luego dice una palabra ahí: porque donde 2 o 3 congregados estén en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? En medio de la iglesia no está una fuerza, no está una electricidad como dicen los testigos de Jehová. No está, hermanos, una persona común y corriente. Está el Espíritu Santo. Y yo os rogaré al Padre, y Él os enviará otro Consolador que estará con ustedes todos los días. No importa el tiempo, el espacio, la física, la materia. Él se llama Espíritu Santo y está hoy en esta tarde con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos congregados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. No estamos bajo una religión, no estamos bajo una iglesia, no estamos bajo un dominio. Estamos en la cobertura de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Puedes darle una ofrenda de palmas al Señor. Hermano, no le atribuya a quien no haya que atribuirle nada. Esto se lo debemos a Jesús. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estaban todos los discípulos, todos tristes. Uy, nos vas a abandonar.
Es más, hermanos, unos no estaban ni en la crucifixión de Cristo. Solamente Juan estaba ahí. Pero nos vas a dejar, Señor. Y el Señor les dice: no, yo voy a enviar al Consolador. No los voy a dejar solos. ¿Y sabes qué? ¿Cuántos han experimentado la gracia de Dios? ¿Cuántos han experimentado la gracia de Dios? Es porque Él ha enviado al Espíritu Santo a morar entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la segunda característica de una iglesia misionera, de una iglesia poderosa, es que es una iglesia, hermanos, donde los dones y los ministerios eran fervientemente activos. ¿Cuántos dicen amén? Era una iglesia donde los dones, hermanos, y los ministerios estaban fervientemente activos. En Hechos capítulo 13, versículo 1, podemos ver que había profetas y maestros. Hermanos, había profetas y maestros. La palabra, hermanos, aquí profeta muchas veces la relacionamos con cuestiones futuras o con cuestiones desconocidas. Pero la palabra profeta, hermanos, tiene que ver más con la predicación y la proclamación del evangelio. Había predicadores, había maestros. Hermanos, en esta iglesia, con este tipo de personas y este tipo, hermanos, de creyentes, eran gentiles y judíos. Era una iglesia que vivía fervientemente en los dones y en los ministerios. Hermanos, era una iglesia que predicaba el evangelio. Era una iglesia donde los dones y ministerios estaban fervientemente activos. Y Pablo, hermanos, aclara toda esta cuestión de los dones en los Corintios. Hermanos, si usted tiene un don, no lo reprima. Hermanos, si usted tiene un talento, no lo reprima. Los dones son para edificación y el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si a usted le gusta poner uñas, ponga uñas platicando, predicando el evangelio de Cristo. Si a usted le gusta hacer pasteles, hermano, regale pasteles predicando el evangelio de Cristo. Si a usted le gusta vender dulces, si a usted le gusta limpiar, hágalo todo para el crecimiento y la obra de la iglesia local. Es que lo único que sé es hablar. Hable el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Es que lo único que sé decir, es más, yo no puedo decir nada, yo no puedo hacer nada. Hermanos, lleve una despensa. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no hay límites. No hay límites. Pedro era un pescador. ¿Qué tiene que ver pescar, hermanos, en una lancha, aventar la red, con predicar el evangelio? ¿Cuántos dicen amén? Use sus dones y ministerios al servicio de la iglesia. Yo sé que Dios a usted le dio un ministerio. Yo sé que Dios a usted le dio un talento. Es más, la fe es un don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Use sus dones y sus talentos para el crecimiento de la iglesia. Porque, hermanos, una iglesia poderosa es una iglesia que vive bajo los dones y los ministerios. Había profetas y maestros, pero en todos Hechos podemos ver que los dones y los talentos eran parte esencial de la vida de los cristianos. Y de repente nos encontramos en el siglo XXI, donde ya no nos podemos levantar de nuestra banca, donde la banca está bien cómoda, donde el aire acondicionado está bien cómodo, donde ya no queremos hacer nada. Pero la iglesia primitiva predicaba el evangelio a pesar de que la persecución estaba fuerte en la vida de la iglesia primitiva. Hermanos, hoy usted y yo tenemos, aún por el momento, hermanos, libertad de predicar el evangelio. Cuando no haya libertad, ese día usted se va a quejar, y lo va a hacer aún
con más, hermanos, ímpetu. Hermanos, use sus dones y sus ministerios. Use sus dones y talentos. El apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 12, habla acerca de los dones y de los ministerios. Capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos don de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Aunque Pablo habla acerca del amor en esta carta, Pablo incita y, hermanos, no censura los dones a la iglesia de Corintios. Corintio era una iglesia poderosa. Corintio era una iglesia que a veces se emocionaba. Por eso es la instrucción de Pablo a los corintios. Pero Pablo nunca le dice a los corintios: no, ya no, los dones cesaron. Ya no hablen en lenguas. Eso cesó cuando se cerró el canon. No, hermano, nosotros somos pentecostales de las asambleas de Dios. Somos pentecostales clásicos y creemos que los dones, talentos y ministerios siguen activos en la iglesia. Amén. Allá que los presbiterianos se queden con su cesacionismo, nosotros creemos en los dones y los talentos y los ministerios en la iglesia, y yo los he visto con mis propios ojos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que varios de los que estamos aquí hemos impuesto las manos sobre un enfermo y el enfermo ha sanado. Hemos, hermano, visto la gloria de Dios descender. Hemos visto gente hablando en otras lenguas, en otros idiomas diferentes. Hemos visto cosas poderosas. ¿Saben por qué? Porque esto no depende del intelecto humano ni del raciocinio. Esto depende del Espíritu Santo de Dios. ¿Puede darle una ofrenda de palmas al Señor? También, hermanos, una característica de una iglesia poderosa es que es una iglesia evangelística y misionera. Una iglesia evangelística y misionera. Hermanos, desde la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos ha sido la nación con más hermanos misioneros enviados a todo el mundo. Estados Unidos ha sido la nación que envía más misioneros a todo el mundo. Tristemente, hoy Corea del Sur y China está enviando más misioneros que Latinoamérica. ¿Usted sabía eso? Donde el evangelio está prohibido, donde se congregan en las coladeras, donde se congregan hermanos a escondidas. Es una de las iglesias más, hermanos, misioneras en todo el mundo. China y Corea del Sur. No nos da vergüenza que aquí, pudiendo, hermanos, aún pagar, hermanos, a un misionero, estamos sentados esperando en la silla a que las almas entren solas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Antioquía era la iglesia, hermanos, el epicentro de, hermanos, misionero de la iglesia primitiva. No lo era Jerusalén, y aún ahí fue donde el Espíritu Santo fue derramado a todas las personas. Pero, hermanos, Antioquía tenía, hermanos, ese fervor por la presencia de Dios, y era el epicentro, hermanos, de una iglesia que enviaba y misioneros, y no solamente los enviaba, sino que los mantenía.
Hermanos, era una iglesia misionera y evangelística. Era una iglesia que, hermanos, acogía a todos los que venían de la persecución, tanto gentiles como judíos. Es por eso que en Hechos 15 hay un concilio en Jerusalén, porque decían: no, los gentiles no pueden ser salvos, y si son salvos tienen que ser circuncidados. Déjense de cosas. En ese concilio solamente vamos a imponer 3 cosas: no comer sangre, no animal ahogado, porque eso era muy dado, e entregárselo a los dioses, y no circuncisión, porque la circuncisión es para los judíos. Pero Pablo habla de una circuncisión en el corazón, un verdadero cambio. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Antioquía era una iglesia que vivía fervientemente poderosa, no solo ministrando al Señor, no solo viviendo con dones y ministerios, sino era una iglesia que creía que la obra misionera y la obra evangelística era importante para el desarrollo de la iglesia. En Hechos 1:8 podemos ver que el Señor le dice que iban a recibir poder del Espíritu Santo para predicar el evangelio a todas las naciones, a todos los confines de la tierra. El Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos que todo el que fuere bautizado será salvo. Todo aquel que fuere bautizado. Antioquía era una iglesia, hermanos, que tenía bien clara su misión, que era predicar el evangelio, no importa si era tiempo o fuera de tiempo. Era una iglesia, hermanos, que predicaba el evangelio. Hoy vivimos en la comodidad del siglo XXI con las redes sociales, que ni siquiera podemos pasarle un mensaje a nuestro hermano diciéndole: Cristo te ama. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, debemos ser como esta iglesia de Antioquía, hermanos, que evangelizaba, que predicaba el evangelio. Era una iglesia misionera y evangelística. Hermanos, esta iglesia, hermanos, tenía preeminencia todavía en el siglo III, en el siglo IV después de Cristo. Era una iglesia que todavía tenía preeminencia en los primeros 4 siglos. ¿Saben por qué? Porque tenían bien clara la visión. Pedro era iglesia de Antioquía. Hermanos, Antioquía era una iglesia donde el poder de Dios se movía, pero una iglesia que amaba la obra misionera. El texto nos enseña, hermanos, que el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hermanos, a Bernabé y a Saulo no lo llamó un concilio, no lo llamó un presbítero, no lo llamó un pastor, no lo llamó una denominación. El Espíritu Santo fue quien escogió a Bernabé y a Saulo. Y déjame decirte, hermano, que en esta tarde a ti no te llamó una denominación, a ti no te llamó una iglesia, te llamó el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y tienes que, hermanos, escuchar su voz y ser atento a su voz. No importa en qué desarrolles tu ministerio, tus dones o tus talentos. Fuiste llamado por Dios para cumplir su obra, y su obra es predicar el evangelio hasta que el día del Señor venga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Predica el evangelio. Pablo le dice a Timoteo: predica el evangelio con toda paciencia y doctrina. Predica el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Tienes que predicar el evangelio. Iglesia, Dios es amor. En esta hora te digo que si queremos experimentar el poder de Dios, debemos predicar el evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra iglesia, hermanos, pero debemos de ponernos en la brecha, en el camino. De nada sirve servir al Señor con un pie adentro y un pie afuera. Y no estoy hablando de una vida espiritual o una vida de santidad. Estoy hablando de una vida de compromiso de servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Puede darle una ofrenda de palmas al Señor. Y en la última característica de una iglesia poderosa es que es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo platica con sus discípulos, Él comienza a dar, hermanos, ciertas cosas de lo que iba a ser el Espíritu Santo. Él comienza a decir que el Espíritu Santo iba a venir y que no iba a estar con ellos, sino iba a estar en ellos. Que no iban a estar, hermanos, como cuando aventamos un volado, ¿verdad? A ver que caiga o sello. Que la iglesia no se iba a quedar en un volado, sino que la iglesia iba a tener una base sólida, y esa base era el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo platica, hermanos, con los discípulos, ellos estaban temerosos y tenían miedos porque se iban a quedar solos. Pero el Señor Jesucristo les dice que iba a enviar al Consolador, alguien que iba a direccionar no solamente su vida espiritual, sino que iba a direccionar el rumbo de la iglesia, sino que iba a direccionar el rumbo de las iglesias. Hermanos, es imposible pensar que en el año 60 había una iglesia en el corazón del Imperio Romano. Esto no se lo debemos ni a Pablo, ni a Pedro, ni a ningún apóstol. Esto se lo debemos al poder del Espíritu Santo. En el corazón del imperio, donde estaba el César en su trono, ahí había una iglesia donde se predicaba a Cristo. Esto es porque el Espíritu Santo desde el principio ha direccionado la iglesia. Yo siento el poder de Dios. Si tú quieres salir de tu zona de confort, deja que el Espíritu Santo comience a tomar el control de la iglesia. Nosotros podemos pensar que como somos diáconos, que como somos ancianos, que como somos pastores, como somos hermanos diáconos, que somos hermanos presbíteros, podemos hacer lo que se nos venga en gana, hermanos, con la iglesia. Pero déjame decirte que no, porque el Espíritu Santo es quien manda y dirige a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, tú y yo podemos pensar y actuar conforme a nuestra inteligencia y a nuestro razonamiento, pero el Espíritu Santo nos precede en todo. El Espíritu Santo habló a la iglesia en Antioquía. El Espíritu Santo habló a la iglesia de Antioquía y dijo: prepárenme, apártenme a Bernabé y a Saulo. Hermanos, ¿por qué en esta tarde no abres tu corazón y escuchas la voz del Espíritu Santo? Tal vez Él te puede decir: apártenme a Rafa, apártenme a Israel, porque yo tengo una obra que tengo para ellos. Abre tu corazón, porque la iglesia debe ser direccionada por el Espíritu Santo. Yo no estoy en contra de las denominaciones, no estoy en contra, hermanos, de los gobiernos eclesiásticos, pero el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para direccionar a la iglesia, no para maltratarla como nosotros querramos, ni hacer lo que nosotros querramos, sino que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Y luego sigue diciendo, hermanos, que el Espíritu Santo los envió. Hermanos, no te ha enviado a ti un pastor, no te ha enviado a ti un hermano de la iglesia, no te ha enviado a ti un concilio, te ha enviado el Espíritu Santo. Te ha escogido el Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros queremos experimentar el poder de Dios en la iglesia, debemos ser como la iglesia de Antioquía, una iglesia que se caracterizaba poderosamente porque ministraba al Señor. Hermanos, porque era una iglesia, hermanos, que vivía en los dones y los ministerios. Porque era una iglesia, hermanos, evangelística y misionera. Y era una iglesia dirigida
direccionada por el Espíritu Santo. ¿Qué características de estas tenemos en nuestra iglesia? ¿Qué características de estas tenemos en nuestra iglesia? ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde?